Hola y bienvenidos a el podcast con la Tlanchana. Esa soy yo, la Tlanchana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a el segundo capítulo de la segunda temporada con su sección especial de Tranny Issues. Porque las personas trans también desarrollamos nuestra personalidad en base al trauma. Y el día de hoy les traigo un invitado que es el señor Wong, que nos visita por segunda vez. ¿Cómo está, señor Wong? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues la verdad muy a gusto y pues muy agradecido y contento de que nuevamente me hayas dado la oportunidad de pues participar en, ¿cómo se llama? En este espacio, ¿verdad? Que lo único que buscamos es informar. Aclaro, digo, yo no soy un experto, simplemente son puntos de vista y opiniones desde pues nuestras vivencias, ¿verdad? Pero gracias. Claro que sí, un gusto tenerte aquí y justamente creo que lo principal es que buscamos generar una comunidad en la que tanto personas trans como personas conectadas a la comunidad encuentren este espacio en el que platicamos de infinidad de temas no relacionados. Y una vez más los invito a, si les gusta el contenido, a suscribirse, sugerencias en la caja de comentarios, también en redes sociales como Tlanchanita me pueden encontrar y trato de subir contenido ahí seguido. Igual aquí la campanita por si quieren notificar por nuevos episodios. Y pues, ¿qué nos trae el tema de hoy? No soporté tener a una amiga whitexican. Para ti, ¿cómo te atraviesa la whitexicaneidad? ¿Cómo la percibes tú? ¿Cómo es para ti esta situación de los whitexicans? Bueno, verdad que aquí muy vulgarmente le llamamos de manera actual whitexican a estas personas. Pues mira, yo tengo diferentes puntos de vista, ¿verdad? Porque digo, pese a que yo no pertenezco a esos círculos sociales, yo creo que hay diferentes vertientes, ¿no? Del comportamiento de estas personas ante la sociedad. Digo, yo he tenido amigos whitexicans y ha habido de los que saben y son conscientes de pues ese privilegio, ¿no? De los que, porque la verdad es un privilegio de los que muchos no gozamos, y hay quienes no. Y a veces ese es un problema porque esa gente que a veces no es consciente de ese privilegio cree que el mundo es tal como lo ven ellos, ¿no? Y que fuera de su burbuja no saben que hay otras, pues otras experiencias, otras vivencias, ¿no? Y no ven más allá de eso. O sea, me he topado con esas vertientes, ¿no? Entre los que son personas muy sencillas, los que te cuento que son así, inclusive viven dentro de esa burbuja, y pues también gente que es muy déspota, digo, porque hay de todo, ¿no? Hasta gente que no necesariamente sea whitexican es déspota, pero hablando de ellos, digo, pues tengo diferentes puntos de vista, honestamente. Claro, y es entendible porque como en todo en esta vida hay diferentes matices y déjenme decirles que inclusive, aunque usted no lo crea, también hay personas trans whitexicans. Personas que no les atraviesan otras realidades más que la propia y no ven más allá de sus propias narices y creen que todos nos regimos bajo esa misma realidad, que no precisamente tiene que ser algo malo o bueno, es simplemente una condición de vida, pero ¿qué haces con tu realidad y qué haces con tu privilegio? También sería algo que viene en estas épocas el cuestionarnos, ¿no? ¿Cuántos privilegios tienes y qué haces con ellos? Y justamente el tema de hoy es un tema bastante incómodo porque no es como que yo dijera, ay, sí, tengo una amiga whitexican que no soporto y voy a mandar a la fregada. O sea, no, fue un proceso de realizar bastantes cosas que pasaban y que justamente esta amiga que tú conociste la vamos a llamar por nuestro bien, porque no queremos una demanda, la vamos a llamar Mimi. ¿Te acuerdas de Mimi? No tanto una demanda, ¿verdad? Pero sí sabemos que puede generar ciertos temas si esto llega a sus oídos.
Digo, tampoco es que vamos a hablar mal de ella, sino simplemente comportamientos que nosotros veíamos, pero claro que recuerda a Mimi. Claro. Sí, nada más es contar como que una pequeña anécdota y sobre todo el cómo a veces desde el trauma hacemos a un lado a las personas que detectamos como, ¿cómo así decirlo? Que nos causan incomodidad, ¿no? Que a veces sus acciones causan incomodidad. Hay gente que puede soportar perfectamente que una persona tenga ideas extrañas o diferentes, pero justo vamos a hablar de eso. ¿Cómo conocimos a Mimi? Pues yo primero les hago el spoiler. El señor Wong conoció a Mimi gracias a mí. Y justamente yo conocí a Mimi, esta chica blanca, burguesa, y la conocí en el lugar menos esperado, en el trabajo. Me encontraba años atrás, hace aproximadamente 6-7 años, me encontraba trabajando en un call center que es la típica para encontrar trabajo actualmente si vives en grandes ciudades. Y justamente me tocó conocer a esta chica que muy amablemente de la nada se acercó conmigo y me dijo: oye, sé que estás buscando roomies porque te escuché. Me gustaría ser parte de la propuesta y si te gustaría vivir conmigo, pues yo encantada. Y dije, bueno, pues estaba en una situación bastante difícil. Para los que ya vengan escuchando el podcast desde la primera temporada, pues estaba pasando la horrible situación que estaba viviendo con Lupillo. Para los que se acuerdan, estaba pasando esta horrible situación en la que necesitaba salir de una situación bastante peculiar, digamos así lo vamos a dejar. Y justo para mí venía como anillo al dedo el hecho de que en el que pudiera salir a vivir con una persona que de cierto modo pues no me causaba tanta desconfianza. Apenas la conocía, pero se veía como una persona agradable y era muy agradable, de hecho, a decir verdad. Y justamente así fue como la conocí. Nunca nos fuimos a vivir juntas, pero estrechamos una amistad algo sólida, porque si te acuerdas que ella como que era medio intermitente en la amistad, como que a veces como que hubo una temporada en la que se desapareció y luego volvió. ¿Te acuerdas? Sí recuerdo esos temas y bueno, al final del día pues, digo, yo sí la conocí, yo sé que fue más tu amiga, ¿no? Yo solamente era como que el que de repente las acompañaba en las salidas o estábamos ahí los tres, ¿verdad? Pero sí recuerdo, digo, yo sé que eran por temas personales, pero sí recuerdo esa parte que era muy intermitente, y no nada más con nosotros, digo, por lo que ella nos contaba, creo que era muy intermitente también con amistades que tenía por otros lados. Sí, como que ella ya tenía esta forma de ser medio... Ahora sí que poco... Es que no sé cómo decirlo, pero el hecho de que no mantenía las amistades tan cerca, pues ya decía también mucho al respecto. Y yo venía de una situación en la que yo viví, o sea, yo era foránea, y de hecho ella también era foránea, pero yo tenía esta situación en la que yo buscaba amistades y buscaba rodearme de personas o buscaba estar con personas que me acompañasen en este proceso de no estar sola, la verdad. Y justo una cosa que pasó fue que creo que yo también me aferré mucho a esta amistad con ella. ¿Te acuerdas? Como que a fuerzas quería esta recién amistad. Quería que a fuerzas fuera como mis viejas amistades de toda la vida.
como que siento que yo estaba buscando algo así, ¿no? Sí. Me daba esa sensación. Y justo fue así que empezamos a notar, bueno, entre el señor Wong y yo, empezamos a notar red flags extrañas, red flags que dices tú como que estaban medio extrañas y justo quiero platicar. ¿Tú cuál es la primera red flag que recuerdas de ella? No red flag, sino más bien como, o sea, porque al final del día, o sea, yo de lo que noté ya es que, hablando del tema de lo de la huaxicanidad o del ser fifí, digo, obviamente desde que nos comentaba desde dónde vivía, la posición del papá y a qué se dedicaba, ¿verdad? Que es una cuestión en términos laborales que no cualquiera tiene la capacidad ni de poder llegar ahí. Y pues sí sabíamos que en cuestiones financieras y económicas, pues sí, o sea, había, podíamos decir, no podíamos decir, obviamente pertenece a ese círculo, pero también al tema de que no era muy consciente de ese privilegio del que ya gozaba, entonces se le hacía muy fácil criticar a otras personas, ¿no? Y yo me daba cuenta luego también plática que tú me comentabas que tienes con ella, a lo mejor temas sociales, ¿no? Sobre discriminación, falta de oportunidades, temas laborales. Yo me di cuenta que ella traía mucho el discurso de que no sé, ¿no? O sea, de que todos podemos, no hay pretexto, ¿no? O sea, por citar un ejemplo, una persona que cae en la prostitución. No sabemos en qué contexto creció, ni en cómo se desenvolvió, si no conocía otras cosas, como que decía, no, o sea, prácticamente, no sé si puedo decir groserías, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pues es una pu, ¿no? Porque es una prostituta, pero digo, güey, o sea, es que tú no sabes qué contexto creció, no sabes si lo único que conoció en su vida fue eso o no conoció nada. Entonces, como que yo me daba cuenta que ella juzgaba muy duramente temas sociales, que más principalmente temas de discriminación y por ese tipo de cosas, también y se atacaba por temas también como que de repente llegaron a tener sus debates, ¿no? Como por el feminismo, de, ay, pues que yo nunca pasé eso, ¿no? O sea, prácticamente era que si ya no lo vivía, prácticamente no, pues no tenía tanta validez. Siento más que nada y sí recuerdo todas esas partes y justo algo que a mí me incomodaba muchísimo era la situación de que ella se ponía en un lugar de es que yo también la he pasado mal. Me explico de a mí me hacían bullying por ser demasiado blanca o por cosas súper aisladas que dices tú, esto no es ¿cómo se le dice? Como darle un sentido de racismo a la inversa, ¿no? Ajá, queriéndole dar un sentido de racismo a la inversa en blanca. Su vida por ser blanca, cuando sabemos perfectamente que el racismo a la inversa no existe y que aparte que era un evento completamente aislado y que no es una conducta que sabemos que existe históricamente o de sentido general o algo sistemático, ¿sabes? Yo precisamente me acuerdo mucho de que ella contaba mucho que ella nació en otro país, en Brasil, y que se fue a vivir a otro país que vamos a decir que no era no era capitalista. No. Ese país. Ni tanto, porque era de primer mundo, digo, es un país europeo, ¿no? No, donde estudió, ¿te acuerdas? No, yo no me acuerdo. Pero sí, no me recuerdo que sí estuvo pues, en un país viviendo ahí, de ese grupo de países como Países Bajos. Entonces, sí, pero no, yo me refiero a su infancia. Ah, sí. Bueno, creo que sí. Sí, ya me acordé. Sí. Del norte de este mismo país, ¿no? Sí, así es. Y que justamente justamente platicaba ella de que ella nunca vivió la falta de necesidad y que ella veía Cuba con madre y dices tú, pues claro, estabas en el lado más privilegiado, o sea, de ese país en el que obviamente por no pertenecer a toda esa demográfica, ese entorno, obviamente no vas a vivir todas las carencias que pasaba la gente de ahí, ¿no? Sí, ¿no? Como que ella veía o sea, hablando de las carencias que se viven actualmente, ¿no? O sea, pues sabemos que hay un tema muy complicado en cuestiones políticas aún, aunque digan que no.
pero ella decía que lo romantizaba mucho, ¿no? Como que La Habana era muy sencilla, la gente era feliz viviendo su vida sencilla, cuando realmente lo que estaba haciendo era romantizar la situación precaria que se vivía ahí. Como, y digo, al final del día, mira, puedo justificarla un poquito de inocente, porque sí, insisto, no la considero una persona peligrosa, porque sabemos que hay gente que en cuestiones sociales y con este privilegio pueden ir a hacer o saltar discursos medio peligrosos, ¿no? Claro. Pero si era inocente en ese aspecto, pero pues estábamos de acuerdo que hablando de los casos que hablé en un inicio, ella no era consciente de ese privilegio, ¿no? Y romantizaba otras cosas. Pues sí, pero yo siento que ya esas eran las primeras red flags, así como que la historia de su vida, de decir, ay, vamos a decirlo, en Cuba, que creció en Cuba la mujer, pero obviamente su familia siendo dentro de un puesto bastante privilegiado que les permitía darse un estilo de vida muy, muy privilegiado. Ahí en la Cuba, pues evidentemente ella veía otra realidad y que no solamente eso, sino que sus puntos de vista a la sociedad eran bastante extraños. Y fíjate, yo me acuerdo mucho de otra red flag que no me gustó para nada, que esa sí no me gustó para nada, que fue en su fiesta de cumpleaños. Ajá, sí, recuerdo. Que estábamos platicando y que casualmente el señor Wong y yo hicimos amistad, o sea, hicimos como que ahí clic con un chavo que estaba ahí como que era amigo de ella y empezamos a platicar súper chido, qué onda, shalala, shalala, shalala. Y esta morra andaba como que en un plan medio extraño en el que de la nada sacó el tema de... Creo que era ¿por qué sacó el tema? De hecho, hasta lo trato de recordar y hasta súper fuera de lugar que haya dicho las cosas que dijo. El caso es de que de la nada empezó a hablar de que por qué ella no podía decir la N-word. Ah, sí, cierto. Uy, sí. Sí, súper, pero todos, o sea, estábamos de acuerdo en que, oye... El contexto histórico, ¿no? El contexto histórico... No hablar de algo que no comprendes, me explico, porque sacó pero entre ellos sí se dicen y es como, güey, pero tú no estás viviendo esa condición, tú no puedes hablar por ellos, ¿sabes? Y dice, pues yo no tengo la culpa. Ese se me hizo un comentario bastante, sí, dices tú, problemático. Y se puede entender, o sea, estamos de acuerdo que no podemos estar cargando con culpa histórica, pero existe algo bien importante y algo que yo también aprendí, la verdad, con la empatía, ¿no? Y eso es un tema bien importante de entender el contexto histórico de las cosas, ¿no? Es como por ejemplo, un ejemplo es en Alemania, ¿no? Creo que hay un como monumento dedicado a las personas del Holocausto y pues que hubo hace unos años unos temas ahí de que pues la gente iba y se tomaba fotos, inclusive una influencer mexicana muy conocida de la comunidad trans que se fue y se tomó unas fotos de, oye, pues no sabes lo que representa eso, ¿no? O sea, no sabes lo que pasó, ¿no? Entonces, yo creo que por mera empatía es algo similar, y digo, y pues yo me acuerdo que ese tema, pues sí, todos nos quedamos así medio fríos de, oye, pues, como diciendo, no es que me están quitando derechos, o sea, tú tienes derecho a expresarte, pero pues también está el tema de la empatía, ¿no? Y el contexto histórico. Tú no viviste lo que esta gente vivió, y estoy seguro, y suena, y es la verdad, o sea, que por tu tono de piel, y suena muy chistoso, y es la realidad, dudo mucho de que vivas de una discriminación actualmente, o sea, y es la realidad de nuestro país y de muchas otras sociedades, pero estamos hablando exclusivamente pues de nuestro país, ¿no? Y nuestro contexto. Claro, y justamente creo que también es esa falta de empatía de vivir en una burbuja en la que sientes que comprendes un tema pero realmente no lo comprendes. Y justo me lleva a la otra red flag que para mí era, y ahorita te explico por qué, pero fue cuando estaba, miren, yo la verdad cero interesada en si duras penas me interesa la política en México, mucho menos me interesa la política de otro país, y da la casualidad que esta mujer, como toda buena whitexican, estaba súper interesada, sí, comparando la vida política de Estados Unidos, obvio, porque no se le podía ocurrir otro país, y aquí en México.
Y también la vida que llevaba en este país europeo, ¿no? Ah, sí, sí, porque ella estuvo en Países Bajos. Bueno, no Países Bajos, estamos haciendo referencia al país, ¿no? Era otro país, no pertenecía a Países Bajos, pero sí era otro país ahí de ese grupito, pero solamente era primer mundo, ¿no? Súper primer mundo. Entonces, Pero te digo que ella estaba muy interesada y justamente estaban como que unas elecciones que yo ni sé ni pa' qué eran, ni a dónde iban, ni qué fumaban, ni de qué iban. Pero justamente el comentario que a mí se me hizo súper peligroso fue el que, no sé si te acuerdas, que dijo que a ella le preocupaba que que hubiera candidatos que representaran minorías, porque según a palabras de ella solamente se iban a preocupar por los problemas de las minorías. Sí, eso sí me acuerdo, sí estuvo bien fuerte. Y dije, madre, qué problema. Sí, no, o sea, es que es el tema, o sea, que ella vive en una burbuja muy cañona y soltaba comentarios de ese tipo que dices, bueno, son muy inocentes, ¿no? Pero sí, pero era una guarrada eso. Pero lo profundiza, sí, porque obviamente ella, por este tipo de comentarios, obviamente era de las personas que decía que México se iba a convertir en Venezuela, ¿sabes? Cuando estaba ahorita por el tema muy fuerte del actual el presidente del presidente y no, yo me acuerdo que lo odiaba y en entonces había otro presidente, no, es que un presidente debe ser así, hablar así, y así lo odiaba porque decía que nos íbamos a volver Venezuela, era de las del discurso, ¿no? Que nos íbamos a volver Venezuela y que era peligroso que esa gente se preocupara por los intereses de minorías, como diciendo, güey, aquí como que lo que importara era de los que menos padecían de esos problemas, ¿no? De esos sectores segregados, ¿no? Que debía dirigir toda su atención a ellos, pero sí. O sea, como si entonces la gente blanca privilegiada burguesa, entonces no se va a interesar más que únicamente, seguramente se van a interesar por todos los problemas de la sociedad cuando sabemos históricamente que solo han buscado beneficiarse y a los suyos, ¿no? ¿Qué dices tú? Oye, la representación, no, y te acuerdas que tenía el problema, salió Black Panther en ese entonces y hoy cómo le molestó Black Panther. Que porque decía que le estaban dando demasiada atención cuando solamente era una película con mucha gente de color. ¿Y eso dijo? ¿No te acuerdas? Pues creo que fue después antes de ir a ver todo ese show, ¿no? Que porque la de Endgame, que por cierto nos la echó a perder. La jodió, la verdad. Pero bueno, son otros temas, porque de verdad, o sea, nosotros estamos muy emocionados y miren, la verdad, o sea, puedo decir que es que ella no es una mala persona, pero dentro de ese privilegio, pues la verdad a lo mejor a nosotros nos incomodaba mucho ese tema. Si hubiera estado gente dentro igual con la misma mentalidad que ella no hubiera sido complicado, pero de verdad sí, o sea, era complicado a veces la convivencia por esos temas o formas de pensar, y yo entiendo que fue por el contexto en el que ella creció y el contexto del cual nosotros vivimos o venimos, por así decirlo. Pero déjame decirte que justo a eso iba el qué temía de esa amistad y por qué me incomodaba tanto. Porque dices tú, todos a veces decimos algo problemático o a veces decimos algo desde la inocencia, desde la ignorancia, desde que estás en ese punto de aprendizaje, sí, ¿no? Claro. Y que estás, me explico, pero ¿por qué me conflictuaba tanto que esta mujer hiciera comentarios tan negativos? Porque directamente ella y yo no habíamos hablado de mi transexualidad. Y justamente a mí me generaba bastante problema porque digo, oye, si se le ocurre hablar de minorías raciales, un día se va a levantar y va a decir una pendejada contra la comunidad trans. Sí. Y justo ese era mi miedo, me explico, o sea, que se sintiera como que, porque justamente pasa que luego nos tokenizan a las minorías y nos dicen, ay, yo tengo a mi amiga trans. Sí, claro. Puedo decir estas pendejadotas y yo tengo a mi amiga trans. Pero es que ella no vivió eso. Ajá. No le pasó eso, ¿no? Y no le pasó eso y yo, súper entendida, yo sí puedo hablar y la verdad no sabe ni pío. O la gente que tokeniza a gente de color, tener amigos de color, tener amigos gays. La típica morra que dice, ay, yo tengo a mi mejor amigo gay. Ay, sí, qué bueno. O sea, y así, y justamente yo estaba en ese conflicto que era lo que más a mí me causaba mucho malestar. O sea, porque yo decía,
si eso dice sintiéndose acá en confianza, ¿cómo se sentirá en otros lados sintiéndose en confianza y hablando de la comunidad trans? Que eso es algo que a mí me afecta directamente y que quieran o no, miren, a mí, este es mi punto de vista, ya cualquiera puede forjar el suyo, pero para mí es muy sencillo el hacer esta idea, ¿no? Si eres una persona que frente a mí dices una cosa problemática referente a cualquier minoría, aunque no sea la mía, no eres de confianza. Para mí, o sea, ¿cómo puedo confiar yo en una persona si tienes, o sea, el descaro de hablar de otras minorías, me explico, y sentirte como que en ese lugar, ¿no? De hablar, y aparte, o sea, eso era como que lo que a mí me daba ese temor con ella, de que decía... En algún momento, ¿no? Surgiera el tema ahí de, pues sí, hablando de la comunidad trans, otros temas, ¿no? Como tú mencionas. Sí, decir algo peligroso, decir algo problemático y decir, oye, o sea, ¿qué te pasa? O que justamente, por ejemplo, viniese alguna situación política así como la que les conté y que tuviese algo que ver con la comunidad trans y que un día dijera algo tan tonto y problemático como decir de que es que yo no confío que existan representaciones trans porque nada más, no sé, imagínate alguna estupidez de esas, o sea, de decir de que ay, solo se van a preocupar por su minoría, ¿no? Y así de güey, o sea, sí, ni al caso, güey, ni al caso. Nunca llegamos a ese punto, tampoco sabemos si ella pudiese llegar a ese extremo, ¿no? O sea, es algo que, al menos yo no supe, no sé si tú en ese caso lo pudiste, vivir de alguna forma, que no creo, porque yo estoy seguro que instantáneamente, yo creo que antes de todo lo que pasó y esa ruptura, yo creo que si hubiera ocurrido antes, yo creo que esa ruptura se hubiera dado mucho antes, ¿no? Es que precisamente por eso era mi temor con esta amistad, porque todavía no pasaba, pero yo vivía con el temor de que pasara. De decir, chale, o sea, esta amistad se puede ir en 2 segundos, porque va a decir una estupidez y porque estoy viendo que dice varias cosas problemáticas y varias cosas incómodas que al final de cuentas generan, o sea, van a lo mismo, ¿me explico? Van a lo mismo porque quieras o no, o sea, a veces los discursos problemáticos son generalizados. Claro. O sea, no puedes decir, oh, no, yo solamente soy racista, ¿sabes? Normalmente eres racista y vienes con otros contextos de la homofobia, la transfobia, la misoginia. Ella era muy misógina, demasiado misógina, tenía varios discursos ahí bastante misóginos, que justo eso era lo que a mí me daba temor por esta... Inclusive yo me acuerdo que se atacaba con temas de feminismo, ¿verdad? Yo no voy a empezar con el mansplain, ¿verdad? Pero sí recuerdo que se aquejaba mucho y pues era de las típicas, ¿no? Que nomás salen a romper y a destruir y bla 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 y a manifestarse y que ya sabes, el típico que no son formas, ¿no? Sí, yo me acuerdo mucho de eso, sí, de que pues mi hijita, no, y trivializando toda la lucha y trivializando los comportamientos, o sea, infantilizando como si realmente las mujeres que salen a luchar por sus derechos o luchar por quienes ya no están y por esta situación que nos afecta a todas, todos y todes, como si fuese algo, o sea, como si fuese algo así como un juego de niños o algo súper infantilizado. Me explicó eso también, como que era bastante molesto, era como que, güey, o sea, literal, esto te afecta a ti, o sea, y nos afecta a todas y todes, como para que, no sé, eso era algo como que parte de los temores, pero bueno, podemos, ahora sí que, ¿cómo terminó esta situación con ella? Y justamente fue porque yo ya estaba bastante asfixiada de la situación con ella
y justamente me saqué una excusa como para terminar la amistad, porque ella tenía sus problemas como cualquiera, y con tal de no afrontar realmente como que lo que me molestaba de ella, agarré esos problemas y dije, ¿sabes qué? Me molesta que vengas y me digas que tienes este problema y shalala, shalala, shalala. Y dije un montón de cosas que no iban al lugar, que realmente yo reconozco que fue una pésima forma de terminar una amistad o de afrontar a una persona, porque también pude haberla afrontado. No me sentía en el lugar, ¿sabes? No me sentía en el lugar, pero justamente ella como que se súper ofendió y con justa razón, y me dijo básicamente que yo arruiné esa amistad y que pues saludos, bye. Y justamente eso fue lo que terminó con la amistad. O sea, nunca tuvimos como que esa confrontación directa, pero justamente va al temor. O sea, justamente va del temor. El cómo no tuve el valor de decirle a esta persona, ¿sabes qué? Me molesta y me preocupa que tengas estos discursos porque yo soy así y el día de mañana vas a decir una cosa problemática. ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo me vas a hacer sentir? ¿Sabes? O sea, y a veces digo, bueno, pues a lo mejor era una amistad que no estaba destinada a durar. Pero tampoco lo sabemos. Como dices tú, no sabemos. Y justo ese es parte del por qué a veces temo mucho, pues, ahora sí que conectar con personas así, con altos privilegios y que viven en burbujas. Porque justamente a veces no se toman la molestia de pensar 5 segundos en que pueden decir algo problemático, pueden decir algo que puede ahora sí que afectar la susceptibilidad de las personas, y que eso es bastante egoísta, ¿sabes? O sea, y que eso también demuestra y denota que vienes de un lugar donde ninguna realidad te atraviesa, ninguna minoría te atraviesa y no te interesa, y no eres parte de esta búsqueda por la integración, por la búsqueda de la retribución, la búsqueda de ahora sí que darle su lugar a las cosas y que todos tengan una porción del pastel y no nada más la burguesía, por así decirlo. Y creo que justamente ese es como que mi temor. ¿Tú cómo te sentirías respecto a esta situación? O sea, ¿sientes lo mismo que yo? Respecto a ella y la amistad. Ajá, y en un sentido más generalizado. O sea, ¿sientes que igual te costaría, después de esta experiencia, tener amistades? ¿O cómo ves tú, desde el punto de vista de hombre cisgénero, cómo ves esta situación de toparte con estas mentalidades peligrosas o estas ideas problemáticas con personas que consideras amigos? En primer lugar, bueno, pues tengo que ser honesto, digo, así que digas amigos, pues muchos que pueda decir amigos, pues no tengo compañeros de trabajo, compañeros de la universidad, pero yo respecto, o sea, cuando yo me encuentro con ese tipo de mentalidades, yo me pongo a analizar, ok, ¿es consciente o no es consciente, no? Y actualmente lo vivo en el trabajo, ¿no? O sea, yo lo que hago, la verdad, es mantenerme alejado. O sea, si veo que exhiben un punto de vista de ese tipo, ¿no? Digo, oye, pues fíjate que hay otras vertientes, ¿no? No nomás está lo que tú opinas, ¿no? Porque sí, apenas recientemente tengo una compañera en la oficina, que es evidente que su familia tiene dinero. Y viene de una familia muy bien acomodada, que tiene ciertos negocios desde otro estado, pero se nota que tiene dinero, ¿no? Y la otra vez justamente estábamos hablando de esos temas, ¿no? Salió tema que estaban hablando, creo que de la prostitución o demás, y recuerdo que salió un comentario de que es que
mis papás fueron pobres, ¿no? O por así decirlo, ¿no? O vivieron en estas condiciones y pudieron salir adelante, ¿no? Entonces, sí, mi mamá dice que siempre hay otras salidas. Yo digo, pues a lo mejor tus papás tuvieron la fortuna de conocer otras cosas, ¿no? A lo mejor sí estaban en esa situación precaria, pero tuvieron la oportunidad de vislumbrar. Hay gente que está en esa situación, pero no puede ver otros caminos. O sea, el único camino que conoce es ese. Así que yo lo que hago honestamente es mantener mi distancia, porque sé que en algún momento, y porque me conozco, y porque siendo honesto, he sido honesto, ha sido mi camino largo, pero soy más consciente de muchas cosas. Entonces sé que en algún momento vamos a tener un choque muy fuerte, o sea, y vamos a terminar mandándonos a la chingada. Entonces me lo quiero ahorrar. Digo, ya si escucho, o sea, ya cuando escucho, o sea, temas o opiniones más fuertes, que ya caen a lo mejor en un discurso de odio, ahí sí soy otra persona, ¿no? Y yo, honestamente, por eso mismo he buscado poner filtros muy grandes. Y honestamente, desde que digamos yo tengo esa conciencia, me doy cuenta que es bien complicado relacionarte con la gente, o sea, porque está en todos inmerso, o sea, hay discursos de todo tipo, racismo, transfobia, homofobia, etcétera, etcétera. Entonces, eres más consciente de ello, ¿no? O sea, antes quizá no era tan consciente y pues era como una venda, ¿no? Que decía, ok, puedo cumplir con ello. Decía, está mal, pero ok. O sea, decía, está mal, yo no lo hago, pero pues ellos sí, pero yo no lo hago, ¿no? Entonces como que yo mismo, no sé si está bien que, o sea, yo decía, pues no les decía nada, ¿no? Digo, que yo no pienso lo mismo que ellos, pero pues está bien que lo piensen. Entonces como que me doy cuenta que las cosas no son así, ¿no? Porque la realidad es otra. Y yo, pues siendo una persona cisgénero y hetero, pues soy honesto, o sea, yo no viví, pues puedo decir que independientemente de que no soy de una familia acomodada, mis papás son comerciantes que de jóvenes no tuvieron mucho, o sea, tenían que mantener a sus hermanos o sus familias. Pues aún así siento que viví dentro de cierto privilegio por el simple hecho de haber pisado una universidad, aunque haya sido pública, y es más, por el simple hecho de haber tenido acceso a la educación, ya gozo de un privilegio, ¿no? Y yo soy consciente de ello. Entonces, pues la verdad yo busco o mantenerme alejado, o sea, de personas así. Si veo que la amistad vale la pena y si veo que se puede hacer algo al respecto, intercambiar puntos de vista para al menos, o sea, ver si la otra persona puede ser empática, pues digo, ok, aquí me quedo, ¿no? Pero si veo que de plano caen en eso, o sea, yo mismo me lo ahorro porque paso muchos corajes, paso malos momentos y paso haciendo corajes. Y pues siento que no vale la pena perder tu tranquilidad, ¿no? O sea, digo, no es como que, bueno, ya que ellos sigan haciendo su relajo, ¿qué más quisiera yo tener las armas, ¿no? Para hacerle ver a la gente y cambiar la mentalidad. Porque al final del día, a veces, por pensar de esa forma en que ellos no se dan cuenta, no se dan cuenta que a costa de esa forma de pensar, otras personas digamos de ciertos sectores de la sociedad están sufriendo o que perpetúan ese pensamiento y va de generación y no se dan cuenta del daño que causa, ¿sabes? Porque pues no son conscientes de ello. Entonces por eso prefiero a veces evitarme. Y si puedo dejar algo de mí en ellos, de que pues piénsale tantito, pues lo hago. Pero aún así, honestamente me he vuelto mucho más cerrado con las amistades y con la gente con la que me junto. Pues sí, es que es algo difícil, ¿no? Sí, ya cuando te das cuenta de todo eso, de verdad es complicado decir, ok, me voy a relacionar contigo, pero no sé, a los 5, ya después de que empiezas a llevarte con alguien y de repente sale pues el comentario de discriminación, transfóbico, homofóbico, que son con los que más uno luego se encuentra, digo, chale, qué difícil. Y justamente lo que dices, ¿no? Una vez que ya lo sabes, es bien difícil quitarte ese filtro, ese chip social de detectar todo lo que está mal. Sí. ¿No? Porque justo a mí también me pasaba desde el mismo tiempo que yo empecé a vivir mi vida y a ser ahora sí que diversa y ser parte de todo y ser parte de toda esta situación, la transexualidad, todo eso, justo te das cuenta que una vez que ves con esos ojos, ya es imposible quitarte. Es imposible no dejar de ver. Y creo que eso también a mí me afectó mucho con esta amistad, porque de verdad, si hubiese sido otra cosa, me hubiese gustado mantener esa amistad. Pero la realidad es de que sus comentarios se me hacían tan problemáticos y tan peligrosos, o sea que el día de mañana yo no podría confiarle a ella. ¿Me explico? O sea, ¿cómo voy a confiar en alguien
Y justo es a lo que voy. O sea, ¿cómo puedes confiar en personas que bajita la mano y sintiéndose en confianza van y te dicen comentarios tan problemáticos hacia las minorías? Para mí eso es una red flag grandísima, porque dices tú, ¿qué te hace sentir en confianza de creer que yo voy a congraciar contigo en un comentario así de incómodo? ¿Sabes? Y que justo creo que para terminar y para como reflexión puedo decir, voy a lo mismo, ¿no? Lo que acabas de decir, o sea, a veces vale la pena más tener tu estabilidad mental que estar a veces con personas que constantemente te generan incomodidad, constantemente están ahí, que están en otro punto de su vida distinto al tuyo. No voy a decir que bien que mal, sino que están en otro punto de sus vidas y que para ellos no les ha llegado ahora sí que la iluminación de decir, oye, a lo mejor decir esto es malo, a lo mejor estoy viendo las cosas desde un punto de vista, pues ahora sí que no tiene ningún argumento, ¿sabes? Creo que vale la pena mejor cuidar la estabilidad mental. Me hubiera gustado haber confrontado a esta chica y haberle dicho, ¿sabes qué? Me siento incómoda porque en algún momento vas a decir un comentario como este, y si algún día me escucha, que no lo creo, pues creo que básicamente eso sería lo que yo le hubiera dicho. Me hubiera gustado haberle dicho directamente, ¿sabes qué? Me molesta esto y que prefiero mi estabilidad mental a estar preocupada porque un día va a decir algo problemático o va a pasar alguna situación en la que no me va a apoyar, ¿sabes? O que va a estar en contra de mis derechos, así de simple, ¿no? Entonces, pues sí, básicamente creo que ese sería como mi reflexión. ¿Tú tienes algo más que decir? Sí, bueno, rápido, o sea, breve, ¿no? Y que lo que mencionaba, ¿no? Sobre el tema de los puntos de vista, porque no hay que confundir. O sea, un punto de vista es decir, a mí me gusta el verde por esto y a mí me gusta el azul por esto. Pero cuando tu punto de vista, punto de vista, comillas, Sí. es cuando ya involucra el tema de violentar los derechos de un sector o de un grupo social, pues yo creo que ya no es tanto un punto de vista, ¿no? No, sí, tienes toda la razón, o sea, es un discurso de hoy. Es un discurso de hoy, no hay que confundirlo con, porque yo puedo decir, esta película no me gustó porque a lo mejor no la dirigieron bien o a otra persona sí le gustó, ¿no? Pero ahí no estoy incurriendo en nada, pero cuando tu punto de vista implica ya el tema, o sea, esa línea delgada, ¿no? Donde ya se violentan los derechos de una persona o sueltas un comentario porque simplemente tú no lo viviste, pues yo creo que hay que meditarlo 2 veces, ¿no? Entonces yo creo que... No, y tienes razón. Sí, y aparte, te entiendo por último con la parte del miedo, ¿no? O sea, porque pues fuera de la burbuja, y lo digo por las personas, yo pertenezco a, digamos, ese grupo de los cisgénero y hetero, pues mucha gente no vive con ese miedo, ¿no? O sea, yo no lo entendía, porque de hecho tan solo ir a salir a la tienda o ir a trabajar, digo, pues es tan cotidiano, sí, pero hay gente que le cuesta 5, 6, 7 veces, ¿no? Porque no viven lo que una persona a lo mejor de ese sector al que se le discrimina, se le agrede, o sea, ellos no saben, ¿no? Yo puedo tranquilamente ir a la tienda y sé que no va a pasar nada. No, a lo mejor me comento un raterillo, pero fuera de eso, entonces yo creo que no son conscientes de eso, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Mucha gente dice, yo pensaba, es que es muy exagerado el miedo, no es exagerado, es que debes de empatizar y saber todo lo que están expuestos y expuestos, ¿no? Entonces es un tema muy, muy importante la empatía y tener cuidado cuando un punto de vista cruza la línea entre un punto de vista y empieza a convertirse en un discurso de odio. No, y tienes toda la razón, y justamente yo no me había dado cuenta, o sea, me vienes a abrir los ojos porque justamente es esta... Mira, no, a lo mejor y ya lo hemos platicado otras veces, pero justo es ¿cómo se le dice? El síndrome del impostor, que a veces te sientes como que a veces las situaciones te hacen sentir que no es para tanto.
¿Me explico? Y que tú estás exagerando todo. Y justamente es parte de lo que a veces esta situación nos ha hecho víctimas. Del hacernos creer que no es para tanto un discurso de odio. Que no significa nada. Y justamente yo estaba cayendo. Y mira qué ejemplazo ahorita que quedó grabado. Qué ejemplazo de cómo yo estaba cayendo en eso. De decir, no, es que yo estuve mal sobre juzgarla, ¿no? La realidad es que, ¿no? Justificándola cuando la realidad es que la mujer estaba dando discursos de odio bastante claros. Y qué fuerte darme cuenta. Gracias por abrirme los ojos, de verdad, porque sin querer queriendo caímos en un ejemplo bien cañón de todo esto, ¿no? De todo esto que venimos hablando, del privilegio, de que a veces también a las minorías nos hacen caer en este síndrome del impostor de no sentir que valemos, o no sentir que lo que estamos viviendo realmente sea una violencia cuando la realidad es que lo es, ¿no? Qué buen ejemplo. De verdad estoy en shock, de verdad, y te lo agradezco, y te agradezco que hayas estado el día de hoy en este episodio. La verdad estoy muy agradecida, la verdad. ¿Tienes algo más? No, pues siempre sale algo bueno, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? Sí, claro. Que cumpla la función de, pues, informar, ¿no? Al final del día. Nosotros no somos expertos, pero ni perfectos, digo, tratamos de dar un punto de vista neutral, ¿no? Y tratar de, pues, expresar nuestras experiencias esperando les funcione y les sirva a otras personas. Y que también aprendemos sobre la marcha. Exactamente, como todo ser humano, nadie sabe todo y todos los días se aprende algo nuevo. Así es, entonces manténganse humildes, esa es la lección de hoy. Manténganse humildes. Pues muchas gracias, te agradezco bastante que hayas estado aquí, tu aporte estuvo genial. Debo decir que fue magnífico, me encantó. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Espero que les haya gustado este segmento, este capítulo. De este tema podemos hablar mucho. Díganos si les gustó el tema y si quieren que profundicemos. Con gusto hacemos aquí la mesa de debate, porque todo pasa en la Villa del Señor. Pues bueno, pues muchísimas gracias señor Wong. Te agradezco que hayas venido y les agradecemos al público que nos escucha y que esperamos verlos en otro episodio. Recuerden seguirnos en todas las redes, darle suscribirse y pues eso sería todo. Solo me queda decir amén, af videsen. Hasta luego, chicos. Hasta luego, bye, nos vemos. Bye.